Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que traemos siempre a personajes de interés y de actualidad. Y hoy tenemos con nosotros al gerente de Asibalco, Joaquín Ballester, al que le damos las gracias por estar con nosotros y la bienvenida. Bienvenido, señor Ballester. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Gracias, porque además nosotros somos usuarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro. Primero nos gustaría que me explique o que nos explique qué es Asibalco. Sí. Bueno, Asibalco es la asociación de empresarios del Polígono Fuente del Jarro de Paterna, que es el más grande de la Comunidad Valenciana. Y para que se haga una idea la gente, pues los servicios, cualquier servicio que pueda ser de utilidad para nuestras empresas, pues procuramos organizarlo. No sé si luego vamos a entrar en detalle de alguno de ellos. Asibalco o el Polígono Fuente del Jarro, ¿cuántos años tiene? El Polígono Fuente del Jarro se creó a finales de los años 60. Se fue desarrollando también a principios de los 70. Tiene, por tanto, uno de los polígonos más antiguos de la Comunidad Valenciana seguro, y de España debe ser uno también de los más antiguos. Se creó básicamente para había una necesidad muy importante en esa época, y era quitar mucha industria que no debía de estar en las áreas urbanas. En la ciudad de Valencia había que sacar bastantes industrias de allí, y sobre esa necesidad surgió una ubicación muy buena como es Fuente del Jarro, y se construyó el que en su día era uno de los mayores polígonos de Europa y desde luego de España. Con unos 50 años o en torno a los 50 años que llevan ustedes viviendo, me imagino que muchos de lo que era un polígono industrial de aquella época pues habrá quedado un poco de modé en las situaciones actuales, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, el planteamiento original era de polígono industrial, estrictamente industrial, y en los años 90 pues, se hizo una modificación urbanística en la que se autorizaban todos los usos terciarios o gran parte de usos terciarios en todo lo que es el ámbito geográfico de Fuente del Jarro, porque lo que en su día eran polígonos industriales, lo que en su día era industria, sabemos que muchos sectores de industria han quedado, si no desmantelados, muy tocados, pero afortunadamente en determinadas épocas han ido tomando el relevo actividades de almacenamiento y logística, comercio al por mayor, comercio al por menor, talleres, y hoy en día hay actividades muy variopintas, pues instalaciones de karting, de pádel, restauración. Incluso tenemos una iglesia evangélica también en nuestro ámbito geográfico. En fin, muchísimas y muy variadas actividades. Imagino que en unas circunstancias como las actuales, que estamos viviendo una crisis profunda, pues lógicamente al Polígono Industrial Fuente del Jarro pues, le afectará. Y me imagino que desde el punto de vista de competencia, ustedes tienen una competencia fuerte y potente en su mismo municipio, que es el Parque Tecnológico de Paterna, que aunque no tenga una denominación semejante, pues al final dan ustedes unos servicios parecidos. Sí, bueno, nosotros no es que tengamos una especial competencia con el Parque Tecnológico, incluso colaboramos en muchísimas cosas, pero está claro que si la economía española en general está en crisis, pues los parques empresariales, los polígonos industriales somos un reflejo de esa economía. Y nosotros al Parque Tecnológico no lo vemos como una competencia, sino que el hecho de que en Paterna haya una concentración tan elevada de empresas, lo que puede generar es muchas sinergias entre todas esas empresas. Entonces nosotros, las organizaciones empresariales que nos encargamos de dar servicios a todas nuestras empresas, de esa sinergia, de esa elevada concentración de empresas, lo que podemos sacar es muchas ventajas. Hemos creado una marca que es Paterna Ciudad de Empresas, promovida por el Ayuntamiento, y, por ejemplo, pues estamos creando nuevos servicios que añadir a los clásicos de siempre que hemos dado. Entre esos nuevos servicios pues estamos a punto de poner en marcha una central de compras. Evidentemente esa central de compras ha sido interesante por esa gran concentración de empresas, y por eso a las empresas de Fuente del Jarro, repito, las vemos como compañeros de viaje. Por ejemplo, seguridad privada. Solo podemos organizar seguridad privada, patrullas de vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año, porque se financian entre varios centenares de empresas que constituyen la comunidad de propietarios de Fuente del Jarro. Y, por tanto, son momentos difíciles, pero de esa unión, de ese movimiento asociativo,
pues salen algunas ventajas competitivas que otros polígonos industriales y parques empresariales valencianos pues no tienen. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con cualquier otro polígono industrial de la Comunidad Valenciana o de España en cuanto a los servicios que ustedes ofrecen en Asibalco? Bien, pues yo le puedo nombrar ahora muchos servicios, todos ellos en algún polígono se dan, pero que se dé absolutamente todo lo que voy a nombrar en un mismo polígono, yo no lo conozco en ningún otro punto de España. En Fuente del Jarro tenemos parque de bomberos, tenemos oficina de correos con código postal propio, tenemos una escuela infantil para 122 niños de nuestros trabajadores, un área de servicios con 10 entidades bancarias, 2 compañías de seguros, comercio en general, una sede social de nuestras empresas de 750 metros cuadrados. Tenemos transporte público que nos conecta con la ciudad de Paterna y la de Valencia, tanto por autobús como una línea de metro que atraviesa nuestro parque empresarial. La vigilancia, que es nuestro servicio estrella. Nos acaban de instalar fibra óptica, acaban de desplegar fibra óptica en el 100% de toda la extensión de Fuente del Jarro y del vecino Parque Empresarial Táctica, que en una vista aérea es como nuestra tercera fase, etcétera, etcétera, etcétera. Le iba a preguntar precisamente por Táctica. A consecuencia de los variados accidentes que hubo durante muchísimos años en la carretera que une Paterna y que pasaba por delante del polígono Fuente del Jarro y llegaba hasta La Cañada, hace 2, 3 o 4, ya no sé cuántos años, se hizo una rotonda que les une a ustedes con Táctica. Efectivamente. Táctica es un parque empresarial que como ha pillado la crisis en su nacimiento, tampoco hay bastantes empresas, pero todavía no ha crecido lo suficiente, ¿no? Sí. Bueno, repito, en una vista aérea es la tercera fase de Fuente del Jarro. Fuente del Jarro tiene 2.700.000 metros cuadrados entre la primera y la segunda fase, y el Parque Empresarial Táctica tiene 1.350.000 metros cuadrados más. Juntos somos una mancha de suelo industrial de 4 millones de metros cuadrados que estaría entre las más grandes de España y posiblemente también de Europa. No se ha desarrollado totalmente a día de hoy porque, como muy bien ha dicho usted, pues ha pillado la crisis por medio, pero sin duda más pronto o más tarde estará completo también. Y la pena es que la organización jurídica de siempre de Asibalco, que es la de Entidad Urbanística Conservadora, colaboradora del Ayuntamiento de Paterna, hace que no puedan estar unidos todos los servicios que podríamos dar entre todos, porque si con la fuerza de unas 450, 500 empresas hemos conseguido todo el nivel de servicios del que hablábamos hace unos minutos, si le añadiéramos las 200 empresas más que ya hay en el Parque Empresarial Táctica y posiblemente otras 200 más que quedarían por implantarse cuando esté completamente desarrollado y ocupado, pues tendríamos un potencial impresionante para generar servicios comunes para todos. Jurídicamente no se puede solventar ese tema y que vayan ustedes... No, bueno, es un tema técnico que quizá no interese mucho a los espectadores, pero nosotros estamos en un régimen asimilable al de comunidad de propietarios y por tanto todas las empresas que están en el ámbito geográfico en la primera y segunda fase de Fuente del Jarro están obligadas a pertenecer a esta comunidad y, contribuyendo solidariamente entre todos con una pequeña cuota, hemos sido capaces de implantar toda esta gran cantidad de servicios. En un momento de crisis como el actual, pedirle a empresas de vecinas que voluntariamente se integren ahí, a unas les viene bien, a otras les viene mal, y a día de hoy no es posible. Ojalá en el futuro encontremos la fórmula, porque repito que todos unidos seríamos una gran potencia industrial. Porque Paterna tiene la Andana, el Parque Tecnológico, el Polígono Industrial Fuente del Jarro, que es al que usted pertenece, Asibalco, y después Táctica. Y también el Parque Científico de la Universidad de Valencia, está pegado al campus de Burjasot y al término municipal de Paterna. ¿No es una demasiada empresa para una ciudad como Paterna, que tiene 60 o 70.000 habitantes? Bueno, Paterna tiene un término municipal muy extenso, de los más extensos del Horta, y está en una posición geoestratégica envidiable, en un gran nudo de comunicaciones, muy cerca de
la autovía de Ademuz, el bypass, la A3, cerca del puerto de Valencia, del aeropuerto, de Feria Valencia, en un entorno muy dinámico. Y repito que nosotros ahí solo vemos que ventajas. Nosotros, en vez de vernos unos a otros como competencias, lo que vemos es que juntos somos muy atractivos para la implantación de nuevas empresas o para la generación de servicios comunes que nos benefician a todos. Habla de la generación de nuevas empresas. Ustedes en estos últimos 4 o 5 años habrán visto morir muchas empresas por culpa de esta crisis tan fuerte. Hemos visto caer empresas. Hemos visto adelgazar a muchas empresas pues que tenían 80 trabajadores y ahora tienen 35 y que se van defendiendo como pueden, con dificultades. Vemos nacer empresas que a día de hoy son muy pequeñas, que ojalá que tengan éxito y que en este entorno empresarial puedan desarrollar muy bien sus actividades. Paterna, de todas formas, es un polo muy atractivo. Paterna se está hablando de proyectos como una posible zona franca, que sería la primera de la Comunidad Valenciana y quinta de España, el desarrollo de comercial y de ocio, que será el mayor también de toda la Comunidad Valenciana y de toda España, es Puerto Mediterráneo. ¿Pero la zona franca iría en el polígono Fuente del Jarro? No, iría en término municipal de Paterna, iría justo pegada al norte de Táctica y por tanto a menos de 1 kilómetro en línea recta de Fuente del Jarro. Y por tanto, repito que muchas empresas de Fuente del Jarro, proveedoras sobre todo de servicios, instaladores, gente dedicada a mantenimiento, lo ve también como una gran oportunidad de negocio. Bueno, usted tiene un pasado político, porque fue concejal del Ayuntamiento de Paterna, con lo cual conoce perfectamente Paterna. Soy paternero. Por Unión Valenciana. ¿Cómo vive un expolítico una situación como la actual como gestor? Bueno, un político ha de ver su trayectoria en este campo como algo circunstancial y no estar aferrado a un sillón o a una poltrona. Y por tanto, yo antes de mi actividad política trabajaba en la empresa privada, terminé una etapa de 8 años y me reintegré a la vida en la empresa privada, en este caso con un trabajo muy interesante, como es gestionar los servicios del mayor parque empresarial de la Comunidad Valenciana y por tanto un gran orgullo y una gran satisfacción, además en mi pueblo. Aunque no sea lo adecuado preguntárselo a usted, como obviamente tiene buena relación y me imagino que esto es una cuestión que es el alcalde el que tendría que responder. ¿Usted cree que el ministro de Administraciones y de Hacienda va a permitir que se instale una zona franca en Paterna? Yo creo que sí genera riqueza, sí genera puestos de trabajo. Sí. Hoy en día vivimos en un mundo súper globalizado. Las oportunidades pasan y uno las coge, las aprovecha y otro no. Entonces, en estos momentos hay multinacionales, sobre todo asiáticas y también de otros países en vías de desarrollo, pero que están funcionando muy bien, que les interesa tener el sello y la marca Europa, y entonces acabar de hacer una última transformación o ensamblaje de sus productos aquí les conviene, y que están dudando si instalarse en Turquía, en Bulgaria, en España o en Marruecos. Y repito, se van a instalar en uno de esos 4 sitios. Si nosotros les damos facilidades y generamos un entorno atractivo para ellos fiscalmente, con sello Europa y tal, nos elegirán a nosotros, y si no, se irán a cualquiera de estos otros sitios. ¿Cuántas empresas viven y trabajan, por decirlo de alguna manera, en el polígono Fuente del Jarro en estos momentos? En Fuente del Jarro en estos momentos hay un poco más de 400 empresas. 400 empresas, claro. De todos los tamaños. Pequeñas, medianas, grandes. Sí, grande, prácticamente ninguna, según cómo se considere. Lo que pasa es que en estos momentos 2 o 3 empresas que tenemos de casi 300 trabajadores, eso hoy en día es una empresa grande. Hay predominio, como en casi todos sitios, hay predominio de la micropyme y sobre todo lo que hay es un carácter muy multisectorial. Aquí no dependemos solo del calzado, solo del juguete, solo del mueble, solo del textil. Eso también nos da una fortaleza un poco especial. Este polígono antes era, solo hace falta pasear por él para ver que este era un polígono industrial, auténticamente industrial. Pero ahora eso, la fisonomía de este polígono ha cambiado muchísimo, ¿no? Efectivamente, se va transformando día a día y ya desde hace un par de décadas cada vez hay menos producción industrial propiamente dicha y cada vez hay más actividades como las que antes hemos nombrado, de logística
y todo tipo de actividades del sector terciario. Es un sitio que si uno da vueltas por él ve que hay muchísimos camiones, hay muchísimas empresas del sector del transporte, de la logística. Efectivamente. ¿No? Sí, y eso que también actualmente hay otro sitio muy atractivo también para las empresas de logística, hay un parque logístico en Ribarroja, relativamente cercano aquí, pero originalmente había muchas empresas que tenían aquí su sede. Estamos en una posición estratégica envidiable y siguen aprovechándolo. Empresas que operan con el puerto, empresas de transporte urgente de mercancías. Hay muchas empresas de transporte y estamos orgullosos de que nos hayan elegido. Usted como gerente tiene que hacer un poco de todo, de director comercial y de conseguir que los espacios que dejan libres otras empresas pues que acaben ocupando los otros. ¿Dónde cree usted que está el futuro de este parque? ¿En qué sectores? Nosotros es que no despreciamos ningún sector. Estamos relativamente cerca del casco urbano de Paterna y por tanto hay muchas actividades comerciales que cuando han querido ampliarse, en vez de elegir el casco urbano, han preferido elegir un entorno como Fuente del Carro y han sido muy bien acogidas entre nosotros. Nosotros lo que queremos es variedad de actividades. Si tenemos todo tipo de actividades, vamos a ser mucho más fuertes frente a una crisis. Viene una crisis de la construcción, pues aquí las empresas alimentarias no tienen por qué sufrirla. O resulta que el textil o el juguete, hay otros mercados donde se fabrica y se deja de fabricar aquí, pues bueno, pues tenemos el calzado y tenemos el transporte. Pero hay polígonos que se han especializado por sí mismos o por sus habitantes. Por ejemplo, en el caso del polígono de Manises, que el que está cercano al aeropuerto, está todo lleno de bazares chinos. Muy bien. ¿Eso a usted le hubiera importado que hubieran venido aquí a Paterna? A nosotros no nos hubiera importado que vinieran aquí a Paterna, y si están relativamente cerca y si esos negocios van bien y en un momento dado necesitan más espacio y alguno de ellos viene aquí, pues será muy bien recibido, como cualquier otra actividad. Ya digo, aquí lo que necesitamos es mucha gente que sume, que aporte para poder seguir organizando esa seguridad privada, que es muy cara, y continuamente lo que estamos haciendo es intentar introducir nuevos servicios. Por ejemplo, ahora vamos a montar videovigilancia en los accesos, vamos a poner a disposición de Policía Local de Paterna. Estamos trabajando también en un tema de seguridad privada en el interior de edificios con conexión directa a Central de Seguridad y también a los coches patrulla de Asibalco. Hemos conseguido que haya implantación de fibra óptica en todo el polígono y repito, lo que queremos es que las empresas sepan que aquí van a tener más servicios que en ningún otro sitio y nos elijan, y nos da igual si es un bazar chino, que si es una fábrica de calzado, que si es un señor que reorganiza sus parcelas y monta pistas de pádel. Hay espacio para todos. En cualquier caso, me imagino que la crisis les afectará porque algunas empresas habrán ido a concurso de acreedores, estarán en una situación que no podrán pagar esa pequeña cuota. ¿Y cómo llevan estas cuestiones? Bien, procuramos dar facilidades. De todas formas, en toda comunidad de propietarios, le vaya bien a la gente o le vaya mal, hay que pagar la cuota. Nosotros lo que hemos hecho es no incrementar la cuota en los últimos 4 años. Incluso vamos a estudiar si ahora, aunque haya que bajar algún nivel en algún servicio, pues hay que estudiar si se puede rebajar al menos un 10 o un 15%. Y a la gente que tiene dificultades para pagar, pues se le estudia la refinanciación de la cuota. Pero hay algunas empresas que habrán desaparecido, aunque figurarán como... Sí, pero al final siempre hay un propietario. Al final hay un banco que tenía una hipoteca y pasa a ser el nuevo propietario de esa parcela. Los bancos son los que peor pagan, ¿no? No, bueno, los bancos les molesta tener que quedarse con propiedades inmobiliarias porque no es su negocio y les viene mal oír hablar de tener que pagar cuotas de mantenimiento y conservación y de servicios, porque la mayoría de los servicios están más pensados para las empresas en activo que para las que están cerradas. Pero la gente que viaja por los polígonos o que trabaja por los polígonos sabe que allá donde las empresas se quedan cerradas y no hay vigilancia y no hay ningún tipo de mantenimiento y conservación, algunas de ellas han llegado incluso a desguazarlas. Y entonces el que haya polígonos como este, donde hay, entre otras cosas, vigilancia, pues evita que esas cosas pasen, y hasta los propietarios de naves que están vacías les interesa pagar una pequeña cuota y saber que su patrimonio está a buen recaudo.
Aquí he visto menos que en otros polígonos o que en otros parques empresariales grandes edificios de alquiler de despachos por metros cuadrados en función de cómo sean esas empresas son más pymes o más micropymes, como usted hablaba antes. Pero hay también Sí, instaladas sí, aquí. es una cuestión de reinventarse. Entonces aquí ya hay 3 o 4 empresarios que en su día remodelaron sus instalaciones, reparcelaron y reconvirtieron algunas de ellas en edificios de oficinas. Actualmente hay facilidades urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Paterna, que ya, repito, en el año 90 previó todo esto. Y claro, la fisonomía de muchas de las parcelas es de una fábrica actual o antigua, de nave industrial, pero el que ha querido ha reparcelado y ha reconvertido. Algunos ya lo han hecho y en el futuro seguro que lo van a hacer muchos más, porque encima la proximidad al casco urbano de Paterna parece que también favorezca ese tipo de actividad. ¿Cuánta gente son la que trabaja en Asibalco? En Asibalco trabajan 6 personas. 6 personas que se dedican a... Básicamente hay labores de administración, hay labores de limpieza y conservación de las infraestructuras en el exterior, de lo que son infraestructuras comunes, la gerencia. Estoy hablando del personal directo, porque a través de subcontrataciones pues tenemos sobre todo la plantilla de seguridad, que la compone actualmente un equipo de 8 personas. ¿Cuál es la última empresa y de qué sector que se ha instalado o que tiene usted conocimiento que se ha instalado? Bien, esto varía día a día, pero recientemente se ha instalado un taller de chapa y pintura de vehículos y también un negocio de ocio para niños, de hacer, pues, por ejemplo, cumpleaños para niños, cosas. Hay muchos negocios que tradicionalmente se asociaban solo a las áreas residenciales y que, si quieren ampliar instalaciones, pues están encontrando buen acomodo en áreas empresariales. Sobre todo porque también tienen buen sitio para aparcar. Claro, ese tipo de facilidades hoy en día en los cascos urbanos se dificulta mucho y, como muy bien usted dice, aquí son facilidades en ese sentido. Me imagino que los primeros que empezarán a percibir que la crisis empieza a estar agotada serán ustedes, porque empezarán a venir empresas de una manera, aunque ahora sean un goteo lento, pues serán ustedes los primeros que noten eso. Bueno, yo no sé si los primeros, pero desde luego se nota que en el año 2010, por ejemplo, pues era un momento en el que cerraba más gente que abría, y actualmente hay tantas empresas que abren como que cierran. No quisiera tampoco ser malinterpretado porque estamos todavía en un momento muy difícil, pero claro, y también el que cierra a lo mejor es una empresa de una cierta importancia, que a lo mejor tenía 40 o más empleados, y el que abre, pues abre con 3 empleados, a lo mejor un negocio familiar, dos personas de la familia y un empleado aparte. Y por tanto, repito, no estoy hablando de gran actividad económica, pero sí que hay gente que considera que la crisis más o menos puede estar tocando fondo, que aunque todavía estamos en una crisis fuerte, ahora hay unos precios muy interesantes, tanto de venta de parcelas como de alquileres, y esto indudablemente hay gente que lo valora y ya está apostando por ello. Hemos hablado antes de su etapa política, de su etapa personal. Lo digo porque no nos falta mucho para acabar el programa y ha pedido usted una canción de Nino Bravo, como buen valenciano, ¿no? Sí, Nino Bravo me gusta, como yo creo que a muchísima gente, y bueno, podría haber elegido casi cualquier canción de Nino Bravo, porque la mayoría son fabulosas. He elegido Mi Tierra. Cuando uno ejerce de gerente como usted ejerce ahora, la actividad política se olvida ya y pasó, es una época pasada. Efectivamente, uno tiene sus ideas políticas, pero estás en otra onda y estás al servicio de todas las empresas, y las empresas no deben de tener colores y la gestión tampoco debe de tenerlos, y por tanto uno en su vida privada luego puede hacer lo que quiera, pero en su vida pública actualmente lo que se ha de dedicar es a que todo funcione lo mejor posible al menor coste posible.
Pues eso esperamos, porque si Asibalco, es decir, el polígono Fuente del Jarro, funciona y se llena de empresas, es que la actividad económica vuelve a ser Será como buena solía señal. en este polígono. Y nos vamos a despedir y ya suena de fondo la canción que usted nos ha pedido. ¿Por qué motivo esta canción? Porque Nino Bravo tiene muchas. Sí, bueno, ya digo que podía haber elegido muchas muy bonitas, ¿no? Una América o Un beso y una flor. Bueno, mi tierra es de las que me gustan y como hace referencia un poquito Valencia. a Valencia, pues bien. Pues muchísimas gracias a don Joaquín Ballester por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerle aquí, que nos explique usted cómo va la situación en general de los polígonos industriales y que ofrezca un sitio como Paterna, en donde ¿cuántas empresas habrá ubicado en esta población? En el término municipal de Paterna se habla de más de 2.500 empresas. Ahí estoy incluyendo comercios, todo tipo de actividad empresarial. Es un porcentaje alto, ¿no? Tengo entendido que es la mayor concentración industrial en proporción a los habitantes, pues la mayor concentración empresarial en la Comunidad Valenciana. Estamos muy orgullosos de ello y pensamos que podemos sacar ventajas de ello. Pues muchísimas gracias a don Joaquín Ballester por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 de Valencia, en Vis a Vis. Hasta pronto. Mi tierra tiene naranjo y tres mares que la besan.